Un gran pueblo. Queda muy cerca, yo soy de La Pampa también. ¿De qué lugar? De General Pico. Ah, sí, es cerca de Pico. Sí, sí, sí. Es más cerca de La Pampa que de Capital. Sí, sí, claro. ¿Cuántas cámaras, chicos? Todo en un telefonito. A ver, Matu, probá el audio, por favor. Hola, hola. ¿Ahí está bien? Hola, hola, hola. ¿Y acerco yo entonces? Claro. Igual esto va a tomar, toma bien. ¿No? Sí, Por ahí. pero por eso aquí está también. ¿Sí? Ok. Este es el plano general. ¿Qué quiere decir? Acá, siempre estamos acá, se ve lo. Bien. Bueno, al aire estamos ya. Sí, de repente me lo pongo en Levantaste. Vamos con el café. ¿Cortado? No, gracias. Agua sola. Sí, yo te voy a por otro lado la cámara, ¿viste? Sí, Lo que se hace. No, o sea, puede ser si me muevo sí cambia. Esa comparación, esta automatiza todo, ¿no? Ojo, porque viste general. Sí, bueno, Quiero proponer un cuadro para colgar acá en el café. Sí, pongan uno de... Ay, gracias. ustedes estén. Cuando vos me digas, Martín, y arrancame. No nos pagan. No todavía. Ya nos pagan, por ahora. Sé que es horrible. ¿Cómo hago para no mandarme una cagada? ¿Usted dónde militaba con Montoneros? Pero antes de Montonero también estaba. Eso es el tío Huguito, ¿no? Sí. ¿Qué es de la vida de él? Está de médico y está de médico en Durango. ¿Ah, sí? Pero yo militaba antes. Sí, secretarios argentinos, se llamaba las agrupaciones nacionales en esa época. Y después todos fuimos construyendo en eso. Pero con una mirada diferente. No veníamos de una hora de la conquista, veníamos más bien del trabajo político de masa. En ese proceso de confluencia, ¿Estamos? Bueno, buenas tardes. Es el comienzo del ciclo de charlas Contratiempo, acá en el Café de los Patriotas, en La Paternal, en Nicasio Oroño y Cuchacucha. Estamos en vivo por La Patriada TV, en el Facebook de La Patriada TV, donde está también la radio, FM La Patriada, acá arriba, y donde seguramente van a poder repasar ahí parte de lo que es esta primera charla de este ciclo Contratiempo con dirigentes, políticos, artistas también que van a ser invitados, y periodistas que por ahora no están en FM La Patriada, en La Patriada TV, pero es cuestión de charlarlo. Hoy es el caso de Luis Brustein. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Y gracias por invitarme. Y la política... Ay, nos está mirando porque no está muy convencida todavía con los cuadros que ve acá colgados, no sé. A ver, voy a empezar por ahí. Miriam Bregman, buenas tardes. No, es que no esté convencida. Habla de mi amplitud de venir a charlar con ustedes a La Patriada. ¿Viste ya más o menos lo que hay? Te diste una idea, me parece, un poco de la amplitud también política que se ve en el lugar. No, ya había estado aquí, había estado en la radio con Ari, con Graciana Peñafort, Sí. en un lindo programa que me invitaron hace un tiempo. En hora libre, sí. Sí. ¿Querés que colguemos alguno? ¿Podés recomendar alguno también? Digo, chicos, Voy a ver qué les recomiendo. Pero hay algunos que me gustan mucho también. Sí, claro. Bueno, con Miriam, por supuesto que tenemos para hablar muchísimo de lo que está ocurriendo hoy en la actualidad, en una Argentina que se transformó en la Argentina del gatillo libre, más que gatillo fácil hubo siempre, ¿no? Había como una libertad total por parte del Poder Ejecutivo, de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con un aval político
total a las fuerzas de seguridad, y lo hemos visto ahora con lo que algunos están llamando ya la doctrina Chocobar y lo que sea. ¿Cómo estás analizando estos días después de lo que fue el caso Chocobar? Bueno, hablábamos recién antes de comenzar Luis mencionaba la CGT de los argentinos, ¿no? Así que si este tema de las fuerzas represivas es antiguo, Rodolfo Walsh hablaba de la secta del gatillo alegre, así que luego se llamó gatillo fácil y ahora vos me decías otra nueva denominación. Creo que lo que se llama de ese modo, más allá de la práctica habitual que tienen las fuerzas represivas en la sociedad capitalista, son estos picos que se dan represivos donde hay un incremento del control social. Los dos roles que cumplen las fuerzas represivas, un rol más directo de reprimir la lucha obrera, la lucha popular, lo que es, podríamos hablar en las manifestaciones del 14 y el 18 de diciembre, si no están lejos, y un rol más cotidiano de control social, por supuesto, sobre los sectores populares, claramente enfocado. Y es esto lo que Patricia Bullrich está utilizando los últimos días, tratándolo de transformar en una doctrina. Primero empezó en diciembre, haciendo una teoría de que todo aquel que se manifieste atenta contra el orden constitucional, incita a la violencia e inició diversas causas judiciales, algunas de las cuales también me afectan, tanto a mí como a Nicolás del Caño, a otros diputados que nos han iniciado causas por estos motivos, y una fuerte campaña contra la violencia. La violencia para ellos era la manifestación. Creo que esa campaña les salió relativamente mal, que la gente sigue repudiando la reforma previsional y yo no he visto a nadie en la calle que me diga qué violentos, cómo se van a manifestar contra la reforma previsional, sino todo lo contrario. La gente te dice qué valentía, qué bien que estuvo que salieran a enfrentar esa ley nefasta. Pero por el otro lado, creo que ahora le vuelven a dar una vuelta de tuerca agarrándolo más desde el punto de vista del control social, incrementando los mecanismos de control social. Ahora, hay dos maneras de verlo, si me permitís darle un giro más. Hay una manera de ver un gobierno súper fortalecido, que avanza con todo, o ver un gobierno que no le cierran las variables económicas, que no le cierran, algunas de sus políticas han entrado en crisis, como el discurso de la transparencia, del republicanismo y demás, y que está utilizando lo que los marxistas llamamos bonapartismo, que es medidas directamente tomadas del Poder Ejecutivo para endurecer su régimen de gobierno, pero no tanto por fortaleza, sino también por debilidades que lo acechan. Ahora, bueno, Luis, imagino también... Yo quería comentarte dos cosas a lo que estabas diciendo que me parecen que es importante, porque tienen que ver con esta conformación de esta doctrina nueva relacionada con la represión. Una, que lo dijo también Patricia Bullrich, que parece ser la nueva intelectual que genera estas cosas, que dijo que había que darle el derecho a la duda a lo que hacía las fuerzas de represión, no las fuerzas de seguridad. O sea que si un policía decía una cosa y un señor decía que había sido agredido por esa policía, la duda estaba, palabra contra palabra, en lo que decía el civil, que denunciaba la agresión. Y después ahora eso se ha mejorado, esa posición, con la idea, que la quieren convertir en ley también, de que cualquier cosa que haga un agente de seguridad va a estar incluida en el marco de que lo hace en cumplimiento del deber. O sea, vos estás por la calle, un policía que te miró mal y te da un palo en la cabeza, vos no tenés ninguna posibilidad de denunciarlo porque de hecho se va a pensar que lo hizo en cumplimiento de su deber. ¿Cómo ves eso desde el punto de vista de tu materia, que son los derechos humanos y las leyes, ¿no? Sí, desde el punto de vista de los derechos humanos es una barbaridad. De hecho, ya en el día de ayer leí que causó hasta reacciones internacionales, de referentes internacionales, de organismos internacionales de derechos humanos, que decían que era una barbaridad lo que había dicho Patricia Bullrich. Yo creo que ella también sabe que es una barbaridad. Y sabe que esas cosas dependen de la relación de fuerza entre las clases sociales, que no es que tan fácilmente alguien puede imponer una cosa así, pero está midiendo, está intentando, sabe que todo lo que tiene para ofrecer su gobierno no tiene nada bueno para el pueblo, ni en la economía, ni en la política, ni nada. Entonces lo que intentan es dar un mensaje muy duro, ¿no? Muy duro y, si pueden, atemorizar, porque la idea de todo esto es atemorizar, que la gente no salga a luchar, que diga, bueno, cuídate, la policía está muy dura, si vas a una manifestación te reprimen, si andás a la noche en la calle con tus amigos te van a meter en cano, te van a golpear y encima va a tener razón el policía. Creo que tiene un claro mensaje de atemorizador, por eso me parece que contra estas políticas nada mejor que la masividad, que el reclamo masivo
es lo que los desarticula. Me parece que es un gobierno que venía muy envalentonado con un discurso de derecha, pero hay que ver en estos días si este nuevo discurso de derecha que vos mencionás, de dar esta vuelta y decir claramente que hay una inversión de la carga de la prueba, que las fuerzas represivas tienen razón, salvo que se demuestre lo contrario, hay que ver si esto lo logran instalar. Si lo lograran instalar sería muy peligroso, porque además no es que dicen que hay una inversión de la carga de la prueba y vos libremente podés probar que mienten. Ellos utilizan todo el aparato de Estado, como lo usaron claramente en el caso de Santiago Maldonado, para que no llegues a la verdad. ¿Hay algún país que tenga esa legislación? Hay países que tienen legislación donde las fuerzas de seguridad tienen como un estatus especial. Lo que pasa que, como dijo el bruto de Durán Barba, que dice, bueno, pero en otros países nadie pide que la policía abrace a la gente. Yo le recomendaría que lea los diarios, que mire la tele. Está medio imbuido por el clima de Ecuador, me parece, Durán Barba, que creo que dijo que estaba allá. En Nueva York, en Estados Unidos, hay levantamientos enormes contra la brutalidad en el último tiempo. Movilizaciones gigantescas. En Francia ni que hablar de todos los sectores inmigrantes y demás que se rebelan cotidianamente contra la brutalidad policial. Entonces uno puede mirar las dos maneras, puede mirar democracias cada vez más degradadas, un sistema capitalista que viene en una crisis económica de mucho tiempo y que produce este tipo de consecuencias políticas, pero también ver que hay fuertes rebeliones contra esa brutalidad policial. Miriam, hubo una discusión incluso interna en el gobierno en los últimos días, incluso pública en algunos casos, de si esto era, como dice Jaime Durán Barba, la gente quiere, ¿no? Y es una especie del gobierno del focus group, o si efectivamente hay una convicción y es parte de la carga ideológica de este gobierno avanzar de esta manera con el comportamiento, la liberación y la protección total de las fuerzas de seguridad, o es un poco de las dos cosas. No, creo que prima lo segundo, prima que es una convicción, la derecha es la derecha, eso no hay que darle muchas vueltas cuál puede ser el pensamiento de Macri y todo el grupo que lo rodea, es la derecha tradicional, porque a veces me parece que la Argentina perdemos de vista algunas cuestiones históricas no tan lejanas. La derecha argentina, los grupos de empresarios que la integran y demás, tuvieron campos de concentración en sus fábricas. Yo siempre digo, a veces cuesta, uno dice, bueno, hubo un centro clandestino en la Ford, estaba el quincho de la Ford. Hay que ponerse en la cabeza de un señor burgués que dice, bueno, me voy a instalar mi propio centro clandestino acá así que todos los que yo detecte que son de izquierda, de las distintas organizaciones de aquel momento, montoneros, zurdos, no sé con qué lenguaje los denominarían estos señores, van a ir a parar al centro clandestino. Es una característica incluso exótica para otros países, ¿no? Porque no haya habido genocidios en otro país o centro clandestino, pero los empresarios argentinos tienen las manos manchadas en sangre en forma literal. Construyeron el país sobre el primer genocidio de los pueblos originarios, así conformaron el Estado-Nación argentino, y en los 70 lo volvieron a repetir. Tenían centros clandestinos en sus lugares de trabajo. Entonces pensar que gente como los Macri, que se enriquecieron con la dictadura, que crecieron, se van a asustar porque Patricia Bullrich diga eso, me parece que a veces somos hasta un poco ingenuos, ¿viste? Bueno, Macri le habrá caído bien o mal. Mirá, es gente que los Peña Brown, se van a asustar porque un policía como Chocobar le pega unos tiros a un pibe. No, esa gente no se asusta, esa gente está dispuesta a todo. Ellos sí que son radicales, ¿no? Son radicalizados. Hoy hablaba con un compañero porque me contaba un discurso de Lula, estábamos hablando de Brasil, que bueno, tiene algunos elementos, la situación en ambos países de comunión, que Lula dijo, bueno, yo soy moderado, no soy radical. El problema no es que él es moderado, es radical. El problema es que la derecha de Brasil, la derecha argentina, sí son radicales. Entonces, lo que hay que discutir es cómo los enfrentamos, ¿no? Pero es otro debate. Pero Vos hablaste o dijiste la palabra control, ¿no? Y es interesante porque el gobierno, el macrismo, habla mucho de tolerancia, de pluralidad y demás. Y ellos están dispuestos a que haya, por ejemplo, manifestaciones, pero ultra controladas, ¿no? Va a una manifestación y tenés en la calle un ejército encima, ¿no? Y ellos han instaurado, por ejemplo, el control del Facebook de los empleados estatales y más. La idea de control es una idea como moderna con relación a la de la represión, ¿no? O de transición hacia eso.
Sí, es como creo que hay un uso de la tecnología que favorece también ese control, no porque antes no existiese, ¿no? El que militó en los 70 sabía que en toda aula de la Facultad de Filosofía y Letras había un servicio que informaba. Después, cuando se abrieron los archivos de la DIMPA, por ejemplo, veíamos informe por informe de qué pasa. Eso existe. Y existirá siempre porque, como dijo un represor de la ESMA, Binotti, le dijo a un sobreviviente, a Víctor Basterra, los gobiernos pasan, pero la comunidad informativa siempre queda. Eso es claro. Lo que creo que ahora hay un perfeccionamiento y que este gobierno está haciendo un uso desatado de los servicios de inteligencia, de los mecanismos de control, coincido. Y creo que eso choca un poco con muchas expectativas, incluso de mucha gente que los votó, porque ellos pusieron una vara muy alta, como dice Marcos Peña. Ellos llegaron hablando de republicanismo, llegaron hablando de un montón de supuestos valores que chocan con que Triaca pone a los servicios de inteligencia a investigar cómo se supo lo de su empleada, o que Macri sale a decir abiertamente que pone todos los servicios de inteligencia a investigar quién le dio los datos a Horacio Berbisky para que diga quiénes blanquearon a la Argentina. Entonces, me parece que hay como una vara alta que pusieron en relación a eso y que ahora obviamente no la pueden cumplir porque para sus planes de derecha necesitan mucho más de esos mecanismos. Ellos cuando pasan del control a la represión, como pasó en las manifestaciones del fin del año pasado, en realidad después necesitan justificarlo mucho, ¿no? Por ejemplo, las causas que vos tenés en la justicia y empiezan con esas campañas de desprestigio de los legisladores que estuvieron en la calle. Es decir, como que la idea de control para ellos es básica y cuando pasan a la represión necesitan una justificación fuerte, ¿no? Hay un juego en ese sentido, me da la impresión a mí. En ese sentido, ¿cómo son tus causas, no? También. No, coincido plenamente. El otro día en una jornada que organizó la familia de Santiago Maldonado al cumplirse 6 meses de la desaparición y muerte de Santiago, yo agarraba un poco esa discusión que vos planteás, porque Zaffaroni, por ejemplo, y todos los criminólogos dicen que todo crimen de Estado necesita un discurso justificante. No hay crimen de Estado si después no están todos los mecanismos de darle impunidad a quienes lo cometieron y establecer un discurso que justifique crear un enemigo, la RAM, buscar los peligros, quieren quedarse con la Patagonia, o la barbaridad que dijo la nata que le dijo Facundo Yonesguala, vos sos como roca, querés quedarte con la tierra. Bueno, digo, más allá de alguna brutalidad en exceso de contenido, es eso, es un discurso justificante del propio crimen de Estado. Si bien no hablo de crimen de Estado en todos los casos, ¿no? Sino en este caso puntual y en el de Rafael Nahuel, sí es evidente que ante estas políticas después se necesitan discursos que justifiquen. Y te voy a poner un ejemplo del gobierno anterior. Nosotros fuimos muy reprimidos por la Gendarmería cuando fue el conflicto de Lear, por Berni, que ahora salió a bancar a Macri, ¿no? en esto. Y creo que muchos pibes que se habían ilusionado con el kirchnerismo y demás entraron en crisis con esa política. Veía cómo golpeaban a los trabajadores, pegaban a los diputados que iban a esto, porque no hay discurso justificante. Porque el discurso, ¿cómo justificás que reprimís para defender una multinacional que despidió familias y dejó gente en la calle? Entonces me parece que el discurso justificante en las represiones tiene un rol. Ahora, este gobierno la tiene más fácil porque su base social es mucho más de derecha, el núcleo duro estoy hablando, no el que lo vota. El que lo vota me parece que es otra cosa, pero el núcleo duro es un sector mucho más de derecha, con lo cual el discurso tiene un juego diferente. No es un discurso de decir yo no fui, sino un discurso de yo fui, pero. De todas maneras, es un campo de disputa, ¿no? Es un campo de disputa cultural en el sentido de arrebatar la idea del orden compulsivo que tiene la derecha e instalar otra idea, digamos, de participación o de expresión de intereses y de pujas que se dan en la sociedad, plantearlas de forma abierta. Me parece que, digamos, ese es un campo de disputa que es permanente en los distintos gobiernos porque está en la estructura social del país, ¿no? Sí, claro. El tema de las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia en el núcleo duro del Estado capitalista, decimos nosotros. O sea, es algo como que podés cuestionar muchas cosas, pero ese núcleo duro, si lo mirás en la historia argentina, yo por ahí hago mucha referencia a esto porque me apasiona la lucha por las libertades democráticas y los derechos humanos y lo sigo mucho. Vos mirás Alfonsín, que está visto como un ejemplo del presidente democrático, así quedó visto
por los juicios a la Junta y demás, tenía Guglielminetti de guardaespaldas. Entonces, la continuidad que hubo del aparato represivo de la dictadura en los distintos gobiernos demuestra un poco esto que decís vos, Luis. De hecho, yo te mencionaba el caso de Lear. Horacio Berbisky saca una denuncia en ese momento muy buena, que es que uno de los infiltrados que pone Berni en la protesta era un ex represor del tercer cuerpo de ejército, el Canoso de Barba lo llamó, ¿no? Galeano. Esta continuidad es una continuidad que tiene un sentido también de que se los vuelve a usar, no es que continúan el aparato represivo y que pasan inocentemente. Ahora, como digo, este gobierno llegó con una vara muy alta, llegó hablando de que la justicia iba a ser independiente, que no se iban a usar los servicios de inteligencia, que iba a investigar los crímenes, una serie de cosas que muchos le creyeron y no solo la derecha le creyó. Hubo muchos periodistas intelectuales impactados, hablaban de una hegemonía, de una derecha republicana. Moderna y democrática. Moderna y democrática. Yo, si hay algo que no le veo a este gobierno, es que es moderno y democrático. Nombra jueces por decreto, quiere gobernar por DNU, como este último DNU que está en cuestión, reprime las manifestaciones, o sea que de derecha le veo todo, pero de democrática nada. ¿Cómo se hace? Perdón. No, yo quería destacar una cosa, cuando te digo que son campos de disputa, porque es cierto lo que vos decís, o sea, normalmente los sectores dominantes usan las fuerzas de seguridad y muchas veces las Fuerzas Armadas, en la historia las han usado como una herramienta de poder clasista, ¿no? Se quiere. Cuando ha habido gobiernos populares, las relaciones de fuerza son las que han determinado la posibilidad de avanzar más o menos sobre esos sectores. Porque se da lo mismo con la semana trágica con Irigoyen, ¿no? Que era un gobierno que estaba generando un proceso de democratización y de ascenso social de muchas capas populares, digamos, que de alguna manera representó la reforma estudiantil y demás, y al mismo tiempo las fuerzas militares y las fuerzas de seguridad generaban uno de los hechos de represión más terribles que se produjo en Argentina. Como que eso es un campo de disputa muy fuerte, y se da, el ejemplo que dabas de Alfonsín es también, ¿no? En ese momento, durante la época de Alfonsín, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad estaban totalmente... No es por justificarlo, ¿no? Pero digo, sí creo que uno tiene que enmarcarlo eso en un campo de relación de fuerza permanente, que en un momento se inclina por un lado, un momento se inclina para el otro, y cada medida que se avanza sobre eso tiene que ver con la fuerza que cada gobierno pueda juntar para hacerlo. Me da esa impresión, porque esto que vos decís se repite en la historia, ¿no? No, claro que se repite, por eso me parece que hay un rol histórico que tienen las Fuerzas Armadas de Seguridad en el Estado capitalista, y que el fin último es proteger la gran propiedad capitalista, empresaria, y por eso la brutalidad en el sur. Si no se entiende por qué contra comunidades de 20, 30 personas vemos una brutalidad desplegada increíble. Me parece que tiene que ver con eso, pero creo que en la derecha también juega, ahí es un debate interesante que vos planteás, porque creo que con los gobiernos de derecha también miden la relación de fuerza. Mira, Patricia Bullrich cuando sube, lo primero que hizo un protocolo antipiquete, acá no se moviliza. ¿Dónde está el protocolo? Yo te quiero contar qué es lo que cantamos, pero sí. ¿Qué pasó con el protocolo? Pero queda mal, pero con un gobierno de derecha es un campo de disputa. Es de disputa. Yo creo que sería una equivocación entregárselo eso. Que tengan impunidad frente a estos avances tan fuertes que ellos quieren hacer en ese sentido, ¿no? Sí, nosotros apenas salió ese protocolo, me acuerdo que anunciaron qué día lo iban a aprobar y lo iban a anunciar. Con mi partido organizamos una movilización, fuimos a Corriente Callado, nos paramos y dijimos, no hay protocolo, porque el derecho a la protesta lo tenemos. Y no es que no haya habido represiones después y demás, pero creo que hay que pelearle muy fuerte eso, porque no lo veo como hechos descolgados. Veo que hay una sociedad que puede votar o no votar en un determinado momento, pero que no acompaña todas sus aventuras represivas. Entonces tenemos que pelear eso, tenemos que pelear que hay un derecho a manifestarse, y que es el primero de los derechos, si me preguntas cuál. Porque si a vos te sacan el derecho a reclamar, no podés reclamar por nada más. Yo no puedo pelear por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito si me sacás el derecho a manifestarme y pedirlo en la calle. Entonces me parece que
que hay una pelea y que también ellos miden. Tal vez no son, los vemos muy represivos, no son seguramente todo lo represivo que quisieran, porque no creo que les guste que haya una movilización cada día, que mañana haya una movilización por el Hospital Posadas, que la semana pasada hubo otra, que cada... creo que Mario Weinfeld creo que es el que dice que como que hay un clima en la Argentina siempre de levantisca, ¿no? Como que siempre la gente sale y protesta en la calle. Acá cortan la luz y la gente sale a protestar en la calle. Entonces, querer cambiar eso me parece que es otra situación. Incluso en América Latina la salida de la dictadura fue distinta en Chile que en Argentina. En Chile es un país mucho más represivo desde ese punto de vista. Bueno, cada país tiene sus particularidades, pero que hay que pelearla también, que no hay que tenerle miedo, decir, bueno, cuidado sí, pero miedo no, porque van avanzando y van imponiendo determinadas conductas. Miriam, ¿cómo fue desde la política institucional, digamos, tu rol como diputada, hoy como legisladora también? Tu trayectoria como militante, como una mujer que se plantó en la calle, que está en esto que decís, siempre presente en los conflictos. Cuando te toca una banca, ¿superó tus expectativas, la posibilidad de lo que podías lograr desde ahí? ¿O todo lo contrario, te decepcionó un poco ese funcionamiento de la lucha política en la Cámara, en los lugares más institucionales, digamos? No, ni una cosa ni la otra. Me parece que nosotros teníamos claro que ante todo esas bancas, esos lugares, son lugares de denuncias, son tribunas políticas, ¿no? A veces me da risa porque te dicen, voy a usar la banca como una tribuna. Y sí, eso es un lugar donde vos podés expresar la voz de miles que están afuera y no pueden hacerlo, dar una voz distinta, en nuestro caso, enfocada claramente en los derechos de los trabajadores, de las mujeres. Entonces me parece que es eso. Después es un lugar que yo no lo digo tribuna en el sentido folclórico, lo digo en serio. Cuando fue el golpe institucional en Brasil, yo era diputada nacional, Marcos Peña, pongo ese ejemplo porque salió en todos los diarios de Argentina y de Brasil, Marcos Peña viene a dar un informe por una cuestión reglamentaria, no me querían dejar hablar primero. Bueno, yo la peleé toda la fuerza que pude y se terminó discutiendo con Marcos Peña sentado ahí con una cara de nada feliz, que había un golpe en Brasil. Entonces me parece que esos lugares, no aprovecharlos, los partidos tradicionales se mueven con un juego de respetos y de ahora habla fulanito y hoy eso no está en el temario y todo, que a nosotros somos un poco más irreverentes porque nos interesa denunciar otras cosas, nos interesa utilizar esos lugares para otras cosas y estamos muy confiados de que cuando se logran derechos, incluso se votan ahí adentro, es porque vienen de un proceso en la calle. Mencionaba recién el derecho al aborto. Pasado todos los gobiernos, tuvimos hasta una presidenta mujer, no lo conseguimos, o redoblamos la movilización y la organización en la calle con las mujeres, no lo vamos a tener. Entonces, eso me hace perderle mucho el respeto a esos recintos y sí utilizar, bueno, yo iba a todas las reuniones, estaba en todos lados y utilizaba cada ámbito para que sea lo más provechoso posible para los derechos o los intereses que intento defender, pero me parece también que sacarle un poco esa... El almidón, ¿no? El almidón, porque la gente vota cada 2 años, presidente cada 4, pero los empresarios votan todos los días y hacen el temario de la Cámara de Diputados. Por eso no podemos discutir una ley contra la violencia de género, no podemos discutir el derecho al aborto porque la Iglesia no quiere. Entonces hay que discutir también esos esos pseudo-formalismos donde se supone que hay una labor parlamentaria y que se discute el temario. Bueno, discutamos la ley de tierras. Con Alcira Argumedo, con otros diputados y senadores hemos presentado hace ya 2 años un proyecto de ley comunitaria de tierras, ¿no? Que, como dijo la Nata, no quieren ser como Roca, tienen una organización social muy distinta, proponen la propiedad comunitaria, lo trabajamos con comunidades del norte, del sur, comunidades originarias, hicimos un proyecto de ley, eso no se discute. Como hay mucho conflicto, se llega a discutir la prórroga de la ley que viene desde hace tiempo que evita los desalojos de las comunidades. Pero ¿cuándo vamos a discutir la propiedad de la tierra que ellos reclaman? Entonces me parece que hay que perder un poco la sacralidad que se le dan a esos procesos y demás, y que verdaderamente nosotros lo usamos como un lugar para defender intereses, pero también para meter debates. Y el debate interno, si se quiere, también dentro de lo que es el frente de izquierda o el campo de izquierda, ya por fuera de lo que es el Congreso, digamos, ¿no? Pero en el Congreso se da por ahí la posibilidad de conversar, hasta por una necesidad estratégica, con otros sectores, con otros partidos.
¿Cómo se planta el Frente de Izquierda hoy, y sobre todo en estos 2 años, en este proceso de cambio, ante la posibilidad de tener un mayor diálogo con otros sectores, también opositores al macrismo, para lograr objetivos en común? ¿Cómo ves esa relación? Para mí hay como 2 planos distintos. Un plano que es el de la lucha, el de la calle, hay decenas de despidos, no se puede hablar de la realidad nacional si no se menciona eso, y ahí lo que prima es una unidad de acción, intentar que todos los sectores, incluso sectores que nosotros cuestionamos, de dirigencia sindical y demás, nosotros exigimos que estén en la calle, denunciamos las diferencias que tenemos, pero exigimos que estén en la calle y peleamos, y también así con los agrupamientos políticos, ¿no? Bastante distinto sería el destino de los conflictos que se están viendo ahora si se unieran todos, si pudiese haber una coordinación y si las agrupaciones que dicen enfrentar a Mauricio Macri estuvieran todas en la calle y no solo la izquierda. Me parece que hablaríamos de una realidad política bien diferente. A veces la pregunta tuya se entiende como unidad electoral y ahí me parece que hay que discutir otra cosa, porque ahí lo que nosotros discutimos no es un problema de unidad electoral, le ganamos a Macri, no le ganamos a Macri, sino qué aspiraciones tenemos, qué queremos conseguir. Nosotros tenemos una postura claramente de que los trabajadores, los sectores, las mujeres, los jóvenes necesitan su propia herramienta política, un partido independiente de los sectores patronales. Entonces, eso a mí no me hace perder de vista que en cada pelea tengo que estar y que cuando hay que denunciar un golpe institucional como fue el de Dilma en Brasil, nosotros lo vamos a denunciar, incluso lo vamos a pelear en Argentina, por más que no tenemos nada que ver con Dilma, que venía de aplicar un ajuste, no nos olvidemos que venía de aplicar tarifazos ella misma en Brasil. Pero me parece que hay que separar los 2 planos, lo que es un plano de acción, de lucha, como nos habrán visto en la calle en diciembre, con otros diputados, con otros sectores peleando. Otra cosa es cuando eso se mezcla con cuál es la alternativa electoral, porque para nosotros las elecciones no son simplemente elecciones, son qué proyecto político vos tenés y cuál es el proyecto político por el cual peleás más de fondo. Nosotros somos marxistas, peleamos por una sociedad comunista, tenemos otros objetivos que peleamos y que creemos que el terreno electoral los debe reflejar, que no puede ser contrapuesto, que yo no puedo hacer una cosa en lo electoral y dejar eso para algún día, porque eso ya hubo un montón y todos esos proyectos fracasaron. Hubo muchas bolsas de gatos en la Argentina donde en pos de un objetivo electoral se junta gente que no tiene mucho que ver uno con otro, Pino Solanas con este, qué sé yo, y después terminan en el grupo A con el campo. Entonces, eso ya lo vimos, o el peronismo puede decir lo mismo, lo que hemos visto ahora desde Sanguchito Bocio, que era el niño modelo del gobierno anterior, hasta Scioli, que no baja a votar la reforma previsional, y bueno, está bien, le podemos decir traidores, pero cuando los traidores empiezan a repetir hay algo en el proyecto político. Entonces, me parece que no hay que confundir los planos, el plano de la lucha, de la calle, de la pelea, de la defensa de los intereses, de la pelea por los derechos de las mujeres. Yo voté, incluso hay una diferencia en el Frente de Izquierda, la ley de cupo, yo estoy de acuerdo que las mujeres tienen que tener, aunque no era mi proyecto, yo opino que no nos tienen que poner un techo, que ya tenemos demasiados techos como para que nos digan hasta el 50%. Pero otra cosa es el proyecto político, y lo electoral va ligado a por qué proyecto de sociedad peleamos. Digo, ¿hay alguna jerarquización de las alianzas que hagan ustedes? Porque, por ejemplo, decís, una cosa se da en la calle, como se dio a fin de año, donde había sectores del peronismo, del kirchnerismo, de izquierda, y otra cosa es lo electoral. De alguna manera lo que se está generando, lo que vos estás planteando, es la importancia de que en el Congreso haya no solamente uno, sino que haya la mayor cantidad de diputados que acuerden con determinados puntos para que pueda eso instalarse en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los márgenes? Es decir, si tienen solamente la idea del partido como propuesta política electoral, o del Frente de Izquierda, ¿y qué quiere decir Frente de Izquierda en cuanto a propuesta concreta de poder, digamos, ¿no? Sí, a ver si lo entiendo bien. No, Frente de Izquierda, creo que primero que la Argentina tiene una característica que es vista en el mundo, que nos entrevistan incluso de otros países y demás, porque tiene una izquierda muy fuerte y una izquierda trotskista. Entonces eso es como un fenómeno que hoy llama la atención también en otros países.
Lo que yo intento reflejar es que ese es un debate, pero no quita que vos en el Congreso también vas a hacer acuerdos puntuales por determinados hechos. O sea, nunca contra los intereses de los trabajadores y del pueblo. Ese es el lema también en el Congreso Nacional. Lo que yo digo es que después nosotros no nos quedamos solamente en una discusión de quién debe ganar en el 2019, si queremos discutir, y eso es lo que hacemos permanentemente, por qué tipo de sociedad peleamos. Nosotros somos marxistas, somos socialistas, cuestionamos el sistema de conjunto. Entonces yo eso no lo niego, ni lo oculto para que alguien me vote. No digo, no, muy bien, tal cosa, sí, qué lindo el Poder Judicial, otro de los temas que hablábamos antes, qué bueno este Poder Judicial, hay algunos jueces malos, son una manzana podrida. No, yo cuestiono este Poder Judicial, cuestiono la manera en que se eligen los jueces. Para mí los jueces, una medida elemental sería que sean elegidos por el voto popular y que haya juicio por jurado, porque las pequeñas y súper acotadas experiencias que hubo de juicio por jurado demostraron que es muy distinta la mirada de un jurado popular que la que llega un juez como los que conocemos y que nos tienen tan ocupados los últimos días. Entonces, me parece a mí que hay ahí una discusión que es más profunda y que nosotros no la evitamos. Nosotros no ocultamos que somos de izquierda para ganar votos, entonces llegan las elecciones, se conjugan dos terrenos. Hay un terreno que es el de las elecciones, que es una especie de que tiene sus reglas y cuál uno participa, pero nosotros no ocultamos por qué peleamos y que peleamos por otro tipo de sociedad, claramente. Hay también... No, porque sea la forma que uno piense cómo será, digamos, llegar al gobierno, sea por insurreccional, o sea electoral, o sea... De alguna manera necesitas generar un consenso amplísimo en la sociedad, de cualquiera de esos caminos. La idea es cómo se disputa ese consenso, cómo se genera esos consensos. Si se genera de la noche a la mañana, la gente se hace de izquierda y no se van logrando algunas de las metas que se van planteando, de reclamos sociales que se van planteando a nivel del campo popular, y en ese camino se va construyendo ese proceso, o que de alguna manera la gente de repente toma conciencia de la necesidad de una propuesta como la del FIT y entonces masivamente genera ese consenso. ¿Entendés cómo es a lo mejor? Sí. Tiene algo que ver con la revolución permanente de Trotsky, porque en el sentido de cómo se va avanzando, cada vez siempre surgen problemáticas nuevas y las problemáticas van generando esos campos de consenso, ¿no? Sí, yo marco tanto por ahí, por lo que vos decís, que apoyamos todas las luchas, que estamos en cada pelea, porque no es que nosotros peleamos por otro tipo de sociedad y hasta que eso no llegue, por lo que vos decís, hasta que no haya un cambio, yo mientras tanto critico todo y no hago nada. Nosotros le ponemos el cuerpo a cada pelea concreta y eso es lo que todos nos reconocen. Ahora, los cambios sociales no dependen solo de hablarle mucho a la gente, dejarle la cabeza así, va a haber cambios sociales, depende también de elementos objetivos y como vos bien sabrás, las situaciones pegan giros bruscos. El 2001 todo el mundo veía que había problemas, pero nadie pensaba que al día siguiente se iba a tener que ir de la Rúa en un helicóptero. Más allá después de la salida que haya tenido esa crisis profunda del régimen político. Levantamientos revolucionarios hubo y nosotros creemos que va a haber. El problema es qué salida tienen esos levantamientos revolucionarios, ¿no? Pero me parece que no solamente se puede poner ese cambio social, por lo que vos decís, en la construcción ni de un partido, mucho menos electoral. Ahora, que un partido con fuerte inserción política en sectores de la clase obrera, estudiantil, que es lo que nosotros nos jugamos, en el movimiento de mujeres, influye en la realidad y en el destino que tengan los hechos, para mí es categórico. Y te lo pongo un ejemplo chiquitito. En este momento hay múltiples conflictos. El Hospital Posadas, por poner uno de los que más duelen porque están atacando un hospital que está en una de las zonas más vulnerables de la Argentina, que más necesita el hospital público, y van y meten el dedo ahí con una hazaña. ¿No sería distinto si los que estamos convencidos que hay que defenderlo y nos organizamos para eso, en vez de ser los que somos, fuésemos 3, 4 veces más? Si tuviésemos capacidad no solo de exigirle a las direcciones sindicales que se muevan como hacemos, de lograr lo que lo hagan, entonces no se puede, me parece, separar una cosa de la otra, porque nosotros creemos en que la realidad da giros bruscos, que
Bueno, Lenin tenía una frase que decía: cuando los de arriba no pueden gobernar como gobiernan, más como gobiernan, y los de abajo no quieren seguir viviendo más como viven, las penurias inusitadas, que la guerra es partera de revoluciones, sí, los grandes crisis económicas, sociales. La frase que dice, pequeños saltos cualitativos, pequeños saltos cuantitativos, un gran salto cualitativo, algo así. Sí. Pero, bueno, cambiándolo el eje por ahí, pero la verdad es que, como vos decías en otro momento, el sector empresario argentino tiene una historia bastante negra, pero siempre consiguió intermediar su control político a través de algún partido o de alguna figura política o a través de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y me da la impresión que esta es la primera vez donde se produce un fenómeno extraño, digamos, o por lo menos tan diferente, que son los mismos CEOs más importantes de las grandes corporaciones los que han llegado al gobierno, empezando por el mismo presidente, ¿no? Que es la cabeza de una de las grandes constructoras del Estado, constructoras que trabajan para el Estado, ¿no? Eso genera un cambio, yo creo, y no es un fenómeno que se está dando solamente en Argentina, ¿no? Eso genera un cambio también en la realidad social, en el contexto en el cual se tienen que mover el campo popular, ¿no? Sí, por supuesto, y coincido que no es un fenómeno solo argentino, porque a veces hay una mirada un poco ingenua, ¿no?, de los hechos o limitada. No es solo Macri, con los matices que puedan tener, pero es Lenín Moreno con ese nombre en Ecuador. Fue Dilma también aplicando un ajuste, salida del propio PT, con Temer como vicepresidente, aplicando un ajuste en Brasil, o sea, dando un giro a la derecha claramente. Hay un fenómeno más continental, hay un debate instaurado, que sería un debate largo, muy interesante y me gusta, pero no lo voy a abrir ahora, sobre cómo fueron los recambios electorales de los que se llamaron gobiernos populistas o nacionales y populares, según la denominación, o post-neoliberales, le decimos nosotros, porque vinieron todos después de una fuerte oleada neoliberal en los 90, pero me parece que sí, que no es ahora la característica argentina tiene... Sí. No te hablo solamente de derechización, digamos, ¿no?, que es un proceso que se da también a nivel internacional. Te hablo que en este caso son directamente los gerentes de las corporaciones. Es diferente, no es un partido político que se da vuelta, panquequea o se equivoca, ¿no? Sino que se trata directamente de la clase empresaria, claro, no es Menem. No es de ahora son las corporaciones directamente en el poder. No es la dictadura, es la corporación directamente, es la figura del empresario. Es Trump en Estados Unidos, el italiano, el Cavalieri era en Italia. Hay como un cambio, yo creo, importante en eso, ¿no? Incluso desde el punto de vista cultural, la visualización que tiene la sociedad con relación al poder político, cómo inmediatamente se lo transfiere al poder económico. Aparece claramente, ¿no? Sí, creo que hay una característica claramente en Argentina, que es eso, que el país atendido por sus propios dueños, o sea, casi sin intermediarios. Hay un libro de Gabriel Bomaro que lo explica bastante bien, que cuenta cómo determinados grupos empresarios dijeron, bueno, basta, nos tenemos que organizar y tenemos que llegar al gobierno nosotros, y para eso hay que resignar tiempo, hay que resignar dinero y hay que organizar un partido. Organizaron el PRO. Y realmente es eso, porque si vos mirás quién ocupa el Ministerio de Agroindustria, quién ocupa el Ministerio de Energía, en cada lugar está una corporación, ya sea patronal agraria, energética o lo que sea, ocupando uno de los puestos del Estado. Sí, creo que esa es una de las características más notorias que tienen ellos, y lo que lo había hecho confiar un poco a Macri de que con esa chapa solamente le iba a servir para que le lluevan las inversiones y para que todo el mundo le golpee la espalda, Trump le compre los limones y el otro le compre no sé qué, pero que con eso solo iba a bastar. Me parece que el mejor equipo de los 50 años está demostrando que si gobernó 2 años sin sobresaltos es por la enorme gobernabilidad que le dieron sectores del peronismo, que si no hubiese sido por esa inestimable ayuda de gobernadores, de diputados, de senadores, sobre todo senadores, no hubiese podido gobernar de la manera que gobernó, porque ante
los primeros escollos económicos y los primeros cuestionamientos políticos empiezan a cometer una serie de brutalidades como estamos viendo estos días, que es una tras otra. O sea, quieren, en lo de Triaca, en vez de sacarlo a Triaca o minimizar, dicen, no, bueno, quieren una señal de transparencia, porque una encuesta le debe haber dicho que estaba muy cuestionado, y salta que no eran 2 o 3 sátrapas los que estaban haciendo lo mismo que Triaca, sino que todo el mundo había puesto sus familiares en el gobierno, y así podríamos enumerar. Y bueno, pero son torpezas, o es que es un gobierno que quedó golpeado en diciembre, porque para mí hay un quiebre que hay que saber verlo, que es, hasta octubre para mí fue un gobierno que avanzó prácticamente sin contradicciones, y creo que más por la crisis y los dadores de gobernabilidad peronistas. Digo crisis en cuanto al peronismo, ¿no? Que es el gobierno lo toma como fortaleza propia, y que le han permitido, 23 gobernadores le firmaron el pacto fiscal, que es uno de los pactos más infames de la Argentina, se lo firmaron 23, uno solo no lo firmó, o sea, la firmó una gobernadora con apellido Kirchner, eso lo venía logrando, y él con eso daba una idea de que era un hegemónico, de que avanzaba y que nadie lo podía parar. Después de diciembre esa idea entró entra en cuestionamiento eso, se ve un gobierno golpeado por la movilización popular y empiezan a meter la pata. Entonces, me parece que es difícil todavía ver muy finito qué está pasando, porque estamos en un momento de transición. Dependerá, como decía antes, qué haga cada uno de nosotros, qué organización nos dotemos, qué tipo de movilización, para ver para qué lado se resuelve esto. El gobierno puede recomponerse, pueden surgir nuevas mediaciones que desvían la discusión a un hecho meramente electoral, y después nos aplicará el ajuste otro con una cara más linda, o con menos chapa empresaria, pero con el mismo contenido. Entonces me parece que estamos en un momento de transición que todos tenemos que estar muy atentos a ver hacia dónde se resuelve. Bien, bueno, ya estamos cerrando esta charla, primera charla de Contratiempo para la Patriada TV aquí en el Café de los Patriotas. Miriam Bregman, hoy legisladora porteña por el Frente de Izquierda, exdiputada, una militante histórica por los derechos humanos, abogada. Muchos la conocieron como abogada de Jorge Julio López, ahora lo vemos a Echecolás otra vez en su casa de Mar del Plata. Imagino que eso a vos habrá sido en lo personal además un golpe o ¿cómo decir? Otra vez, ¿no? Esto. Mira, es contradictorio. El otro día lo hablaba con Guadalupe Godoy, otra de las abogadas que actuó conmigo en ese juicio hace muchos años cuando éramos muy jóvenes, y lo que decíamos también, Echecolás sacó a la luz que así están todos los genocidas. Que el poder que tiene, sí, y la relación que pudo haber tenido perfectamente con la desaparición de López, ¿no? Sí, exactamente. Un tipo que pudo conseguir esta salida, claro, demostró que todavía tiene poder dentro de la fuerza de seguridad. Sí, lo tiene, porque nosotros lo vimos, Marcos Paz manejaba el penal él, entonces, y los prefectos y todos que se ve cuando él se va a la clínica a atenderse, esta imagen que causó tanta indignación, estaban para cuidarlo a él, no estaban para vigilarlo, era para protegerlo y cuidarlo a él. O sea, sigue teniendo una ascendencia fuerte en las fuerzas represivas, y obviamente que nos da mucha bronca porque no peleamos tanto, y no peleamos tanto por decir que Julio estaba desaparecido para que se vaya a la casa. Pero también que lo hayan hecho con un personaje tan nefasto y repudiado como Echecolás, creo que les hizo cometer la torpeza de sacar a la luz que hay muchos represores que están, y que esas son las domiciliarias de los represores, ¿eh? Ninguno es que está detenido en su casa, controlado como Milagro Sala, que le ponen cámara, que controla a quien la visita. Eso para los presos políticos. Para los represores es todo tipo de libertad. Ya cerramos, si no cierren, me quedo charlando con Miriam y con Luis, pero no, quería, antes de despedirnos, Miriam Bregman, todos conocen a Miriam Bregman, política, militante, una rusa de pueblo de la provincia de Buenos Aires, de Timote, pueblo que entró en la historia argentina con aquel episodio de Aramburu, Montoneros. ¿Cómo fue Timote y cómo fue esa casa? Yo sé que en esa casa además la pequeña Miriam creo que en algún momento habrá jugado, se habrá metido al sótano, no sé cómo habrá sido esa historia, pero ¿cómo fue esa historia de Timote? ¿Dónde nace la Miriam Bregman hoy política? Mira, Timote muchos lugares para jugar no tiene, claro, y mucho espacio tampoco. Es un pueblo de 5 cuadras por 5 más o menos, es muy chiquitito. Supo ser más grande en la época que existía todavía ferrocarriles argentinos, y en la Argentina los pueblos del interior tenían vida alrededor del ferrocarril. Era un pueblo donde se cruzaban distintas vías, las vías que iban de Bahía Blanca a Rosario y de La Pampa a Buenos Aires. Entonces ese cruce de vías generaba que estuviese todo el tiempo, era casi una colonia ferroviaria, ¿no? Bueno, todo eso no existe. No, mi papá tenía un comercio.
Comerciante. Los rusos y los turcos de los pueblos tienen comercio. Es así la inmigración argentina. De ahí me deben decir rusa. Es así la inmigración argentina, está repartido. No, mi abuelo llegó lo que hoy sería Bielorrusia, era obrero carpintero, trabajó muchos años en talleres aquí en la ciudad de Buenos Aires y después se fue a vivir a Timote. ¿Eran de izquierda ya? ¿O no había política así como de izquierda en casa? No eran de izquierda. No ¿Eran peronistas? No. Tampoco. No, los rusos de los pueblos no son peronistas tampoco, es otro lema. Otra formación. Otro lema de los pueblos. Yo en esa época no militaba, obviamente desde chica me gustó leer, en los 90 me acuerdo, siempre lo cuento, cuando empezaron a salir muchos libros sobre los 70, recordarán que durante el menemismo se dio algo raro porque empezaron a salir La Voluntad, montones de libros que hablaban de los 70 en un momento donde en el mundo se veía como el liberalismo, algunos hablaban del fin de la historia, de la ideología, la clase obrera la daban por muerte, que nunca más iba a existir, y me tocó pasar por la Facultad de Derecho en ese periodo, un periodo terrible, los 90, pero ahí en la facultad, contradictoriamente, a pesar de que había mucha ideología reaccionaria, muchísima, creo que cuando entré todavía incluso el centro de estudiantes lo tenía la UCD. O sea que imagínense querer ser un modelo de abogado que elige a la UCD como referente político. Bueno, eso explica muchas cosas también, ¿no? Explica muchas cosas, sí. Explica muchas cosas, es verdad, y los abogados sobre todo, y las abogadas. Pero bueno, ahí también me dio la posibilidad, cuando cursé Derechos Humanos me gustó mucho, Teoría General del Derecho, esas materias que cuestionaban un poco más la ideología, y me tocaron buenas profesoras, iba a decir profesores, no, profesoras, algunas de las cuales todavía veo, y ahí empecé a despertar la vida política y rápidamente conocí a mi partido, al PTS, a mis compañeros que estaban en la facultad y también en sociales, porque a mediados de los 90 fueron todas las marchas educativas, entonces alguno que por ahí de Derecho no salía una columna, pero nos íbamos hasta las facultades sociales, donde siempre uno tiene un amigo, para poder marchar desde ahí. Y la gran duda, ya para cerrar, es cómo la rusa de Timote termina siendo hincha de Estudiantes de La Plata. ¿Me podés explicar? Porque me gusta. ¿Te gustó así? Me gustó Estudiante y cada día más. Sí, no, está bien, no, está claro eso. Bueno, Miriam, gracias por haber venido al Café de los Patriotas, a La Patriada TV, a Contratiempo, esta primera charla de un ciclo de charlas con, además, periodistas invitados. Gracias, Luis Brusel, también. No, gracias a ustedes, yo la pasé bárbaro. ¿La pasaste bien? Sí, Miriam, ¿también la pasaste bien? Sí, por favor, muchas gracias y... ¿Falta algún cuadro? ¿Podemos colgar algún cuadro? No, está bien. ¿Está bien así? No, agradezco la invitación, en serio, me parece que hay poco espacio en los medios para hablar de temas un poquito más profundos que no sean el tema del día, así que saludo esa posibilidad. Gracias. Gracias, Miriam, gracias, Luis. Bueno, primer contratiempo, primera charla. Muchas gracias a todos. Nos encontramos la próxima.